Buenas noches a todos. No, ustedes no veo que. Ya. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la Mishnah de Pirkei Avot. Estamos en la cuarta parte de la cuarta Mishnah del quinto capítulo de Pirkei Avot. Lo tuvimos que hacer este capítulo en 4 partes porque la verdad tiene enseñanzas muy importantes, es parte de la historia de la Torá. Y estábamos en la última parte de la Mishnah, y vuelvo a repetir y a recordarles, en la Mishnah 4 sigue hablando de las cosas con, los números 10, que comenzó al principio del capítulo, desde el principio de la historia, con 10 dichos fue el mundo, 10 generaciones. Y en este capítulo dijimos de los milagros, que fueron 10 también, que se hicieron nuestros padres, 10 plagas, en el mar 10, ¿ok? Y estábamos en la última parte, donde dice que el pueblo de Israel probó a 10 pruebas y desacataron la voluntad, desacataron a Dios, se rebelaron, y vimos ya 8 pruebas que el pueblo de Israel probaron a Dios. A grandes rasgos, a ver si lo quiero recordar, las 8 primeras que vimos, que faltan 2, es las que vamos a ver esta noche. Las 8 pruebas fueron cuando salieron de Egipto, cuando vinieron los egipcios, cuando vieron a los egipcios detrás, dijeron: ¿para qué salimos de Egipto? Vamos a morir aquí. Y en vez de pedir nada más, se quejaron. Después, cuando se abrió el mar, también tenían miedo que vuelvan a regresar los egipcios. Después 2 veces que no tuvieron agua, una vez aguas amargas, y de vuelta se quejaron. Después tuvieron sed y dijeron: nos vamos a morir en el desierto, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Fueron otras 2. Después también desearon comer carne, y fue cuando Dios les manda la maná, que dan comida, que también se quejaron. En la maná les dijo Moshe que no guarden para el día siguiente, y guardaron y se pudrió. Después le dijo que en Shabbat no recojan, y fueron a recoger, ¿okay? Y después volvieron a quejarse que querían carne, aunque tenían la maná, y Dios les mandó los codornices, ¿okay? Esas fueron las 8 pruebas que ellos probaron a Dios. Y ahorita vamos a ver las últimas 2. Pero antes quería hacer un comentario. ¿Por qué los llama pruebas a Dios? Realmente debería decir 8 pecados que pecaron el pueblo de Israel, porque realmente fueron pecados, y más los que vamos a ver ahorita, cuando pecaron con el becerro de oro, cuando lloraron y desconfiaron, cuando mandaron los espías. Entonces, ¿por qué no dice directamente 8, en vez de decir Azará Nisionot, como dice Azará Nision Nisu Abotenu Etamakom Baruchu Midbar, 10 pruebas probaron nuestros padres a Dios en el desierto? Debería decir 10 pecados cometieron en el desierto. Bueno, realmente en el fondo también era una forma de probar a Dios. Le decían: a ver si nos vas a dar carne, a ver si nos vas a dar agua, así. Pero aquí hay una insinuación también muy importante, que lo puso el que escribió la Mishnah, lo puso con ese término pruebas, porque también probaron a Dios. Esas acciones que hicieron merecían que Dios, como le dijo a Moshe: ya voy a borrar a este pueblo, te voy a dar otro pueblo. Ahorita lo vamos a ver justo en el becerro de oro. Y sin embargo, Dios tuvo tolerancia
y misericordia igual los perdonó una y otra vez. Por eso de alguna manera son como probar a Dios hasta dónde llega la tolerancia y el perdón. Por eso el que lo escribió como pruebas, aunque realmente fueron pecados. Ok, eso es un comentario aparte. Ahora sí vamos a pasar a la novena prueba o el noveno pecado que hicieron, que la verdad fue uno de los más graves errores que el pueblo de Israel tuvo en la historia. Ese fue el famoso pecado del becerro de oro. Y tengo aquí conmigo el Humash, que vamos a leerlo textualmente del texto de la Torá, porque es muy interesante analizar y también que nos sirva como una lección que la Torá no se puede leer superficialmente. A veces leemos como historia, ¿no? Leemos un texto y no nos damos cuenta de tantas palabras tan evidentes que no se pueden interpretar así superficialmente, que hay insinuaciones claras. Entonces vamos a estudiar esto y primero, bueno, voy a mencionarlo a grandes rasgos. Cuando después que recibe la Torá el pueblo de Israel, los 10 mandamientos, más bien la revelación divina en el monte de Sinai, donde todos, del más grande al más pequeño, oyeron claramente cuando Dios se revela y les dice, Anoji Hashem Elokeja, yo soy tu Dios. Los están oyendo directamente de Él. No que llegue un profeta o una persona que dice Dios se me reveló, sino están oyendo directamente a Dios y ahí les ordena. ¿Cuáles fueron los 2 primeros mandamientos? El primero es que Anoji Hashem Elokeja, yo soy Dios único. El segundo, Lo yeleja Elohim acherim al panai, no tendrás otros dioses. Oyeron eso claramente. Pasaron apenas, eso fue el 6 de Sivan, 6 o 7 de Sivan. Pasaron 40 días hasta el 17 de Tamuz, que es cuando ayunamos, porque es una de las razones que ayunamos el 17 de Tamuz, que Moshe subió 40 días al cielo y bajó con las tablas de la ley y ve al pueblo de Israel idolatrando con el becerro de oro y arroja las tablas de la ley. Ahorita vamos a ver los detalles de la historia. Pero recién pasaron 40 días solamente. Es algo similar, los 2 pecados tal vez más grandes de la historia que la Torá relata, fue el pecado de Adán, del primer hombre, que apenas que Dios lo creó, recién creado por Dios, y Dios le prohíbe comer de un fruto, y ese mismo día cae en eso y peca, lo que es la tentación. Y aquí también, recién recibió la Torá, recién oyeron a Dios claramente, no tenían la menor duda que era que Dios los sacó de Egipto, de la presencia y la existencia de Dios, e inmediatamente cometen este grave error. Lo comparan nuestros sabios, dice Dios no lo quiere. ¿A qué se compara esto? A una novia que está en la jupá, está recién casada, que recién está saliendo de la jupá y llega a ser infiel a su esposo. Digo, es algo inconcebible. En la misma boda, que se sale un ratito de la jupá, va un ratito a un cuarto y se va con otro. Como que nadie podría concebir algo así, sería mucho atrevimiento, ¿ok? Es común oír después de años o cosas que suceden, pero dentro, recién casados, es lo mismo aquí. Recién el pueblo de Israel recibió la Torá y comete este grave error, que se estaba todavía en la luna de miel con Dios cuando ya comete este grave error. Vamos a ver. Dejé una plática especial para esto porque vale la pena muchísimo entender. Vamos a estudiar el texto, lo que nos relata la Torá, qué pasó con el pueblo y tratar de entender cómo se puede asimilar y entender ese acto que hicieron el pueblo de Israel. Ok, y voy a leer, está en el libro de Shemot, capítulo 32, en la Parashat Kitizá, que dice lo siguiente. Vayara'am ki boshesh Moshe lared minar. Vio el pueblo que Moshe se atrasó de bajar del monte. Moshe dijo que iba a ir por 40 días. Bueno, aquí explican nuestros sabios de que se equivocaron en la cuenta
de cómo se contaba en esos 40 días. Ellos lo contaron desde un momento y la cuenta era diferente. Aquí utiliza un término, prestemos atención, que dice Vayar Ha'am, vio el pueblo. La Torá llama al pueblo de Israel de diferentes maneras. En algunos lugares lo llaman Bené Israel, los hijos de Israel. Aquí dice Ha'am, el pueblo, y en otro momento dice Kol Ha'edah, la congregación. ¿Por qué esos cambios? Obviamente que hay alguna razón, porque una ocasión dice Bené Israel, los hijos de Israel, otros el pueblo y otras la congregación. Tiene su significado. Ahorita vamos a ver. Vuelve a repetir, Vaikael Ha'am al Aarón, y se reúne el pueblo con Aarón, Vayomeru Elab, Kuma Selano Elohim, Asher Yelehu Lefanenu. Levántate y haz para nosotros Elohim, un Dios o dioses, porque así la palabra Elohim puede ser plural, pero dice Asher Yelehu Lefanenu, que vayan delante de nosotros. Oigan, veamos que aquí están hablando de plural. Dije, haz un dios o dioses que vayan delante de nosotros. No dice Asher Yelech Lefanenu, que vaya en singular, sino en plural. ¿Por qué lo dicen en plural? Hicieron un becerro de oro, debería decir, es un becerro. Voy a ir haciendo las preguntas para después darle la explicación y entender este texto de algo tan increíble que no se puede entender. Kizé Moshe Aish, sigue diciendo el pasuk, porque este Moshe el hombre, ¿qué significa Moshe el hombre? ¿Qué es? ¿Un animal? ¿Qué es un ave? ¿Moshe el gato? Seguro que Moshe es el hombre. ¿Por qué dice que este Moshe el hombre, Asher elanu me'eretz Misraim, que nos sacó de Egipto, lo yadanu me'aylo, no sabemos qué hay de él? Y por eso haz para nosotros un Dios. Ok, vamos a entender primero por qué fueron con Aarón. ¿Por qué se dijeron a Aarón? Realmente, en la perashá anterior, bueno, no anterior, después de la entrega de la Torá, cuando menciona que Moshe iba a subir al cielo 40 días, así dijo 40 días y 40 noches, ¿qué les dijo Moshe? Les indicó, Veiné Aarón vehur imahem, mi baal devarim igash alechem. Aquí les dejo, como decir, están, como les encargo ahí, a Aarón y a Hur, y el que tenga algún problema, alguna necesidad, igash alechem, que vaya con ellos, como que lo dejó de suplentes. Moshe subió 40 días al cielo, ¿y a quién dejó en su lugar? A Aarón, su hermano, y Hur. Hur era su sobrino, el hijo de Miriam, de su hermana Miriam, y abuelito de Betzalel, que fue el diseñador del Mishkan, como dice en la Torá, Betzalel ben Uri ben Hur. Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur. Dice, Hur era el sobrino y los dejó encargados. Entonces ellos entienden por qué fueron con Aarón. Dice, Aarón era el primero, no era el hermano de Moshe. Aunque comentan los Jamín que primero habían ido con Hur, porque dijeron, Aarón no nos va a hacer caso. Fueron con Hur, con el sobrino, y le pidieron que les haga un ídolo. Hur se negó rotundamente, obviamente era obvio que se iba a negar, y cuando vieron que se niega, lo matan, lo asesinan a Hur. Después de ir con Hur, van con Aarón. Aarón no es que tenía miedo que lo maten. Aarón pensó, dice, si me voy a negar, me van a matar, igual lo van a hacer. Entonces, en vez de negarme y permitir que lleguen a idolatrar, voy a hacerlo con inteligencia. Les voy a seguir el juego. Voy a tratar de hacer tiempo para evitar que caigan en ese error. Les voy a dar vueltas un poquito para evitar que caigan. Entonces, obviamente que Aarón, que era un santo, no tenía la menor intención de ayudarlos, colaborar con ellos para que lleguen a idolatrar. Sin embargo, él pensó, dijo, si a mi sobrino lo mataron, y si me voy a negar me van a matar, y después van a ir con alguien que van a hacerlo rápido, fácil, y yo voy a tratar entonces de evitarlo. Por eso Aarón le respondió. Pero bueno, igual para no dejar tantas preguntas que se acumulen, voy a ir respondiendo
para que no se olvide. Dijimos que Vayar Aam vio el pueblo que Boshesh Moshe la admirar. Dijimos por qué utiliza el término pueblo y no los hijos de Israel. Entonces explican quién es ese pueblo. El pueblo fue, como ya lo mencioné también en otra de las pruebas que provocaron a Dios, que es el que se quejaron. También dice ahí, habla Vahía Am que mitonenim, ya lo mencioné en la anterior, que el pueblo fue quejándose, Vayashubo Vaiku Gam Bene Israel, ahí dice, y lloraron también el pueblo de Israel, que dice, los que influyeron fue el pueblo. ¿Quién fue ese pueblo? Fue aquellos que se llamó Erev Rab, aquellos que cuando vieron al pueblo de Israel salir de Egipto vencedores, después de todas las plagas, dijeron, nosotros también queremos salir con ustedes. Se le anexaron al pueblo. Pero ¿quiénes eran los líderes de ese pueblo, de esos que salieron con el pueblo de Israel? Los líderes eran los brujos de Egipto. Está escrito cuando Moshe fue con el faraón y le dijo, me manda Dios para liberar al pueblo, y les hizo las pruebas, hizo el bastón, lo convirtió en serpiente. ¿Qué hizo Paró? Se rió, llamó a sus brujos y dice, ustedes también hagan, les demostró que podían hacer lo mismo. Y realmente los brujos se sentían muy poderosos. Realmente Egipto era la superpotencia en brujería. Así como hoy en día, digamos que Estados Unidos es la superpotencia, el país más poderoso en armas nucleares, en las armas. Antes no tenían armas nucleares, pero en vez de eso tenían un poder con la brujería. Entonces la superpotencia eran justamente los egipcios en ese entonces. Sin embargo, la Torá relata que Moshe convirtió el río en sangre, las aguas en sangre, y Paró también le decía a los brujos que conviertan las aguas en sangre. La diferencia es que ellos no podían impedir que las aguas, no podían regresar las aguas. Cuando se convirtieron en sangre, tenían que tomar sangre o comprar de los judíos y no podían hacer nada. Lo otro era más superficial, obviamente. Okay, no es que sabía sangre cuando ellos lo hacían. Era ilusionismo más bien, hacían ver eso. La segunda plaga, las ranas también hicieron aparecer ranas. Pero cuando llegaron a la tercera plaga, la plaga de los piojos, y Paró le dice a los brujos, le dice, hagan ustedes también lo mismo. Ahí los brujos no pudieron, porque hay una regla en la brujería que en algo tan pequeño como piojos no tienen poder, no hay poder de la brujería. Estamos hablando de los tiempos de antes que existía la brujería, que la brujería en la Torá se menciona, existía, pero hoy ya no se aplica, pero de todos modos habían reglas y no pudieron hacer lo mismo que Moshe. ¿Y qué dijeron los brujos? Así dice la Torá, dijo, es la mano de Dios, es el dedo de Dios. Y dice, ahora sí tuvieron que reconocer, por más soberbios y orgullosos que eran, se dieron cuenta por una realidad que esto ya no es brujería, que Moshe tenía mucho más poder que ellos y que había una fuerza mucho más grande. Y dijeron, esta es la mano de Dios, esto nosotros no lo podemos hacer. Desde ese momento, los brujos empezaron a respetar a Moshe. Paró, lo seguía rechazando y lo regañaba, pero ellos empezaron a sentir una admiración. Se dieron cuenta de la verdad. ¿Quiénes eran esos dos brujos de cabecera? Eran los hijos de Bilam. Bilam fue un brujo, fue profeta. Los hijos de él eran los que eran, por decir, los maestros de la universidad de brujería, por decirlo así, ¿no? de Egipto. Esos dos se llaman, y no me acuerdo unos nombres, eran los hijos del famoso brujo Bilam, que la Torá habla de él, y ellos fueron los que empezaron a sentir una admiración por Moshe Rabbeinu.
Cuando el pueblo dice, y cada vez, sí, incluso dice Vayomeru Abde Paró, cuando la Torah dice que le dijeron a Paró, dice los sirvientes, ¿quiénes son? Esos brujos. Ok. Cuando el pueblo Israel sale de Egipto, estos brujos, con toda su escuela, con sus seguidores, dijeron, tenemos que reconocer que Moshe es superior a nosotros. Y ellos fueron los que salieron con el pueblo de Israel de Egipto. Pero Dios no quería que los saque. Dios conocía que era por interés, porque admiraban a Moshe. Y Moshe le insistió a Dios. Le dijo a Hashem, por favor, si ellos quieren y ellos están admirando, van a ver todos los milagros, van a respetar a Dios y de a poquito van a cambiar. Entonces, ese es el pueblo, Vayaram, esos brujos y todos sus seguidores que salieron, ellos fueron los incitadores en todos los problemas que había en el desierto. Ellos fueron los que incitaban a los demás al mal, porque ellos no estaban convencidos, ellos no creían en Dios verdaderamente. Ellos nada más salieron por admirar a Moshe por conveniencia. Ok. Entonces, cuando dice Aham, el pueblo, se refiere al Erev Rab, a esos egipcios que salieron por interés con el pueblo de Israel. Pero vamos a dejar de lado la pregunta ahorita, después la voy a responder. ¿Por qué dice Asher y Elejú? Que vayan en plural, lefanenu. Okay. ¿Y por qué dice que dice Moshe Haish? Dice, pasaron 40 días que Moshe dijo que iba a estar con Dios en el cielo. Entonces dice, después de todo Moshe es un ser humano. Moshe Haish, el hombre, no sabemos que váyalo, ¿qué le pasó? Dice, no puede ser que un ser humano esté 40 días en el cielo. Entonces, puede ser que todavía está el espíritu de Moshe, pero Moshe Aish, el hombre, que es el ser humano de carne y hueso, no sabemos qué le pasó, seguramente se murió, él no puede continuar, quizás él no puede seguir existiendo siendo Aish un hombre. Pregunté antes, es obvio que es hombre, no es animal. Dice, no, después de todo Moshe, por eso aquí dice, Quizé Moshe Aish, Moshe el hombre, no sabemos qué le pasó, que no puede ser que él está todavía vivo y que se mantenga todo este tiempo. Ok, vamos a continuar y entender qué es lo que sucedió. Entonces, Vayomer Aleem Aarón, y de paso aprendamos cómo se estudia un pedazo de la Torah, que cada palabra es muy precisa, como dije antes. Vayomer Aleem Aarón, ¿qué le dijo a ellos a Aarón? Como dije antes, Aarón, que dijo, mejor a que me maten y lo hagan igual, mejor los manipulo un poquito para que no cometan este error. ¿Qué les dijo? Vayan y quiten los aretes de oro, las joyas, pero miren cómo dice, Asher beoznen shechem, que están en los oídos de sus esposas, de sus hijos, de sus hijas, y tráiganme a mí. ¿Qué le está diciendo? No las joyas de ustedes, de sus esposas, de sus hijas. ¿Por qué les pide eso? En primer lugar le dijo, vamos a hacerlo de oro. Tal vez ellos dijeron, no, hagámoslo de lo que sea, con tal de que tenían desesperación por hacer un ídolo. Y Aarón insiste, no, si vamos a hacerlo tiene que ser algo digno, de oro. Aarón con la intención para hacer tiempo. ¿Por qué para hacer tiempo? Porque dice, van a ir con sus esposas, con sus hijas, a quitarles sus joyas. Todos sabemos perfectamente lo valioso que son las joyas para una mujer. Van a pelearse, van a discutir, no les van a querer dar sus joyas. Todo eso va a tomar tiempo. Después en lo que lo traen, en lo que fundimos el oro, que se toma un tiempo fundir el oro y hacemos una imagen, todo va a tomar mucho tiempo y Moshe va a regresar. Pero ¿qué dice? Vaipareku kol ha'am et dizmei hazahav asher beoznehem vayaviu el Aarón. Pero ¿qué dice después? Se quitaron todo el pueblo las joyas que tenían en sus oídos, que decir sus joyas, no la de la esposa y las hijas,
y se la trajeron a Aarón. ¿Por qué? Fueron con sus esposas, sus hijas, y ellas se negaron a dárselas. Entonces ellos se quitaron sus joyas. Antes usaban aretes los hombres también. Bueno, hoy en día también ya está de moda, pero antes era una forma muy común que se ponían, como se ve también de épocas antiguas, en películas de muestra, eran así aretes grandes que usaban. Entonces los hombres nada más, por eso dice Asher beoznem, en sus oídos, y se lo trajeron a Aarón. Ok, aquí dice Vaikach miyadam, Vayasar oto bajeret vayasor gemaseja. Aarón lo tomó de sus manos. ¿De qué manos? Vamos a dejarlo ahorita por un momento. Dice, Vayasar oto bajeret, lo puso en un molde, que es para fundir y todo eso, que tome tiempo, y salió Vayasor el masejá, y le salió un borrego de oro. Ok, vamos a entender. Vayomerú, Ele Eloheja Israel, Asher Eluja Meres Misraim. Dijeron el pueblo de Israel, este es tu Dios Israel que te sacó de la tierra de Egipto. A ver, vamos a entender. Esto es algo absolutamente, por más que sea, es incomprensible el concepto. Primero, porque dice El Eloheja, este es tu Dios. Debería decir, este es nuestro Dios. Si hicieron el pueblo, hacen un borrego, un Dios, ¿cómo se debe decir? Este es nuestro Dios. Está diciendo, este es tu Dios, que te sacó de Egipto. A ver, ya no estamos hablando si son buenos o malos, pero ¿qué son? ¿Mensos? ¿Tontos? Fueron 50 días desde que salieron de Egipto hasta que se les entregó la Torá. ¿Sí? Otros dijimos 40 días o 90 días. Hace 90 días habían salido de Egipto. Y ellos vieron cómo hicieron ese borrego en ese momento. ¿Cómo pueden decir, este es tu Dios que te sacó de Egipto? Y además hay que entender qué significa Haselanu Elohim. Cuando le dicen a Moshe, haz para nosotros un Dios. ¿Un Dios se hace? Dios es el que hace la creación al hombre, no el hombre hace a Dios. Entonces, ¿qué ridículo es decir, haz para nosotros un Dios? ¿Tú lo vas a hacer? ¿Los seres humanos van a ser un Dios? Y después, y posteriormente dice, este es tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Cómo pueden pensar que esto que lo acaban de hacer hace un ratito, hace unas horas, lo sacó hace 90 días de Egipto? Es absolutamente ilógico y ridículo, y nadie podía pensar, ni un niño pequeño podría pensar una cosa así, una tontería tan grande. Entonces, ¿qué significa todo eso? Y además, como dije, ¿por qué no dice este es nuestro Dios? Ok, voy a contestar esta última pregunta. ¿Por qué dice este es nuestro Dios? Porque como ya lo dije hace un momento, aquí era los que salieron de Egipto del Erev Rab, que estaban incitando al pueblo de Israel. Por eso le dijeron, este es tu Dios. Querían convencer a los demás. Porque la verdad es que ellos no quisieron sustituir a Dios. De hecho, hubo dos grupos. Un grupo decía, vamos a sustituir a Moshe, a nuestro líder. Como desapareció el líder, vamos a sustituirlo a él. Y otro grupo decir, vamos a hacer un Dios. Pero todavía tenemos varias preguntas en el aire. ¿Por qué dijeron dioses en plural? Y voy a terminar con las preguntas para poder ir explicando todo, para que se entienda qué sucedió ahí. ¿Y por qué dicen este es tu Dios que te sacó de Egipto? Que es algo totalmente ilógico. Ok. Vayar a Aarón, Vaybe Mizrach, Vaikra Aarón, Vayomer Hag la Hashem Mahar. Ok. Dice, cuando vio eso a Aarón, hace un altar frente a él y dice Hag la Hashem Mahar. Una fiesta para Dios mañana. Pero, ¿qué dice para Dios? Para Hashem. No dice para para el becerro, para este Dios.
La Hashem se refiere a Dios. Elohim, que dice haz un Dios, se refería al becerro. ¿Qué significa eso? Como dije, ellos no tuvieron intención, o la mayoría al principio, de buscar otro Dios, sino un líder, un sustituto a Moshe. Por eso dijo Aarón, vamos a hacer una fiesta para Dios, agradeciéndole a Dios mañana. Aarón quiso hacer más tiempo, quiso que todavía no lo idolatren, que al día siguiente, para ver si ya llegaba Moshe, hacer la fiesta. ¿Y qué dice? Vayashkimu y Majorat. Madrugaron al día siguiente. Dice la gente que quería idolatrar. Moshe dijo mañana, tratando de hacer el tiempo máximo, y ellos estaban tan así, tan acelerados, por decirlo así, que madrugaron temprano para ya cometer el error. Ok. ¿Qué hicieron? Se pusieron a comer, beber y se levantaron lesahek. Lesahek quiere decir reírse. Reírse se refiere pachanga. Y ahí comentan que empezó un degenere total. Dice, el pueblo de Israel, hubo ahí un libertinaje, un degenere, como que se destramparon totalmente. Y se hicieron ese ídolo, pero no fue suficiente eso. Hubo orgías, se destramparon y violaron todas las reglas. Ok, voy a seguir un pedazo más para ya darle forma y entendimiento a todo esto. Ok, dice después, Vaidaber Hashem el Moshe, Lech red kishichet amecha asher ya'aleta me'eretz Misraim. Dice, baja del cielo, kishichet amecha, porque pervirtió. Shihet es como hizo pervertir. Tu pueblo que sacaste de Egipto. ¿Qué quiere decir tu pueblo que sacaste de Egipto? ¿Acaso es pueblo de Moshe? ¿Moshe lo sacó? Dios es el que liberó al pueblo de Israel de Egipto. Moshe fue el enviado solamente. Y dice que tú sacaste y tu pueblo. Ok. ¿Y qué sucede? Dice, Dios está enojado, dice, permíteme, los voy a aniquilar, dice, acabar con este pueblo y a ti te voy a dar un pueblo grande. Y ahí es donde Moshe le implora a Dios y le dice, ¿por qué te enojas? Pero miren con qué término dice, ¿por qué te enfureces con tu pueblo que sacaste de Egipto con mucha fuerza y con mucha fuerza y con mano dura, con mano fuerte? Y empieza a alegar, van a decir los egipcios, los liberaste para matarlos en el desierto, que si se va a hacer Hilul Hashem, se va a profanar el nombre de Dios. Bueno, aquí vemos una discusión de Dios con Moshe. Dios le dice a Moshe que tu pueblo se pervirtió. Y Moshe le responde a Dios, ¿por qué te enojas con tu pueblo que tú sacaste de Egipto? Ahora sí parece un juego de ping-pong, se están echando la bola. Dios le dice tu pueblo a Moshe y Moshe le dice tu pueblo a Dios. La respuesta es como ya dijimos. ¿Quiénes eran los que se pervirtieron e incitaron a los demás? Fueron esos que salieron, como dije, los brujos y los que lo acompañaron, que ellos salieron que Moshe les pidió a Dios que los acepte. Dios no quería. Ante la insistencia de Moshe, Dios lo aceptó. Por eso Dios le dice a Moshe, tu pueblo que sacaste, que tú insististe, mira lo que hicieron ahorita. ¿Qué le contesta Moshe? Sí, es cierto. Pero pero ¿por qué te enfureces con tu pueblo? Hay dos explicaciones aquí. Moshe le dice, tú me lo aceptaste, entonces tú lo sacaste y tú lo aceptaste. Y hay otra que los Erev Rab, que hicieron estos egipcios, influyeron en el pueblo de Israel. Entonces Moshe le está reclamando, ok, pero ¿por qué te enojas también con el resto del pueblo? Fueron influenciados
y eso es tu pueblo. Dice, ahí sí tú lo sacaste. De todos modos, está claro esto, este alegato. Ok. Cuando después, ya en un momento ya empiezo a darle forma a contestar las preguntas, cuando Moshe baja, los ve, arroja las tablas de la ley y las rompe, le reclama a Aarón, ¿por qué? ¿Qué te hizo este pueblo que le provocaste este pecado? ¿Por qué le seguiste el juego? Entonces, ¿qué le contesta a Aarón? Ali Haraf Adoni, no te enfurezcas, Ataya date etam kiberau. Dice, tú conoces al pueblo que tenía un comportamiento ya muy malo, principalmente, como dijimos, a Erev Rab, esa gente mala. Y me dijeron, haz un Dios, porque no sabemos, que no querían idolatrar, querían sustituir a Moshe. Y yo le dije, les pedí oro para hacer tiempo, y lo aventé al fuego y salió este becerro. ¿Qué quiere decir salió? ¿Cómo que salió? Se hace, ¿no? Se hace un molde. Ok, ahora sí voy a regresar a contestar las preguntas que hicimos. Dice... Vaikach miyadam. Antes dijimos que la gente les trajo el oro y los tomó, dice Aarón, de sus manos. ¿Qué quiere decir de sus manos? Mencionamos a dos brujos principales que eran los hijos, dije, de Bilam, y dice el Zohar, así lo comenta en las fuentes cabalísticas, que ellos fueron los que le dieron el oro a Aarón con brujería. Por eso dice Vaikach Me'adam, los tomó de sus manos. Obviamente lo va a tomar de sus manos. ¿Para qué tiene que especificar? Entonces, con las manos de ellos tuvieron esa influencia, y cuando Aarón lo puso a fundir el oro, con brujería sale directamente un becerro que se empieza a mover. Hay una versión en el Midrash también que dice que fueron Datán y Abiram, que eran dos rebeldes que tenían, que ellos tenían algo con el nombre de Dios, que Moshe lo había arrojado para rescatar los restos de Yosef, que decía Aleshor subetoro, que ahí lo arrojaron. Pero esta versión que le estoy diciendo ahorita es la que dice, bueno, las fuentes cabalísticas. Ok, de todos modos, por eso menciona, salió este becerro, que decir, Aarón trató de hacer tiempo, todo el tiempo, para que llegue Moshe, y no le salió, porque quería, en lo que lo formaba, lo fundía, iba a pasar varias horas, y salió instantáneo, después le dijo, mañana la fiesta, lo hicieron en la madrugada, que todo el tiempo les pidió que lo saquen de las hijas, de las mujeres que se iban a resistir, trajeron el oro de ellos. Entonces Aarón no logró su plan de hacer tiempo y evitar que ellos pequen. Pero de todos modos, nos quedó unas preguntas para entender bien el texto, unas preguntas que dijimos que quedaron pendientes. Dijimos, ¿por qué dice en plural? Lo mismo cuando dicen, El Eloheja Israel, Asher Eluja Meres Misraim. Este es tu Dios, tus dioses que te sacaron de Egipto. También lo dice en plural. Entonces, ¿por qué repite de esa manera en plural si es un becerro? Vamos ahora sí darle la forma y la explicación para entender eso tan difícil de comprender, esta parte de la Torá, y este error tan grave que cometió en el pueblo de Israel. Ok. ¿Por qué dijeron en plural? Es importante, primero voy a hacer una pequeña introducción, entender que verdad hay solo una. Mentiras puede haber millones. Un ejemplo. 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Esa es la verdad. Y eso es un solo resultado. No es ni 5, ni 6, ni 3, ni 8. Dice, no hay 2 opciones, es 4. Pero si ya diría una mentira,
Entonces puede ser 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, infinito. Puede ser millones de opciones. Sino, o es una sola verdad que es 4, o hay un sinfín de posibilidades a una mentira. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se habla un ejemplo de la teoría de ese que la creó, si hablamos la verdad y decimos una sola, un Dios. Pero si hablamos de posibilidades sin verdad, puede ser millones de posibilidades. Podemos decir pasó así, pasó de la otra manera. Pero verdad hay una sola. Ok. ¿Qué sucede? Cuando Dios se le revela al pueblo de Israel, les dice, Anoji Hashem Elokeja, yo soy Dios único que te saqué de Egipto. Esta es la única verdad. Dice, Lo yeleja Elohim acherim, no podrías tener otros dioses, porque otros dioses ya es mentira. Hay una sola verdad. Y si ya tienes otras, ya hay millones de opciones. Entonces ya estarías desviando. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una verdad, compromete. Si yo sé que existe un Dios y Él me dice que tengo que llevar a cabo estos preceptos, y yo sé que esa es la verdad, si no lo hago, ya me siento incómodo conmigo mismo y eso me incomoda, me compromete. Si yo tengo muchos dioses, si yo creo muchas cosas, puedo hacer lo que se me antoja. Y eso es lo que hacían los griegos, un ejemplo, o los idólatras paganos en esas épocas. Tenían el dios del amor, el dios de la comida, el dios Entonces, según las conveniencias, cuando querían, se les antojaba hacer algo, voy con este dios, es el que voy con él. Ahorita tengo otros deseos, me baso en el otro dios, yo no lo caso a Tener varios dioses es no tener ninguno y es hacer lo que uno se le antoje. En Egipto eran idólatras. Esta gente que se agregó y salen de Egipto, de repente cuando fueron por la admiración de Moshe, cuando ven que Moshe no está, entonces dice, vamos a hacer Serano Elohim Asher Lehu Lefanenu, a esos dioses que vayan delante de nosotros. Ya queremos, como Egipto, tener varios dioses, no un solo Dios, una sola verdad y un compromiso de actuar de cierta manera. Vamos a hacer lo que se nos antoje. Por eso, dice, esto simboliza, ahorita el becerro de oro que hicieron, simbolizando ya varias posibilidades que podemos tener muchos dioses y hacer lo que se nos antoje. Ese era el fondo. Y dice la pregunta, ¿qué significa que este es tu Dios que te sacó de Egipto? Como dijimos, ellos querían sustituir a Moshe y dijeron, físicamente, seguramente Moshe ya se murió, porque no puede estar en el cielo 40 días. Tal vez el espíritu, vamos a poner el espíritu de Moshe en un becerro. Y por eso dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Dios, Elohim, el término Elohim no forzosamente es Dios, puede ser también un líder, como está escrito en la Torá, que Dios le dijo a Aarón que va a ir tu hermano contigo. Comparó, huye lejal Elohim, beatati elolepe. Él va a ser como tu Dios, que es tu líder, y tú vas a hacer la boca. Entonces se usa ese término Elohim. Entonces, como dije antes, hubo un grupo que quería de verdad idolatrar y sustituir a Dios. Otros querían sustituir a Moshe. Pero cuando ya lo hicieron, empezaron a incitar los malos, los que querían sustituir a Dios, al resto del pueblo de convencerlos que idolatren y que ya crean en otras cosas, en otros dioses. Ok, con eso entendemos el texto, pero ahorita vamos a entender filosóficamente. Ok, dice, hay muchos más detalles aquí que no acabaría, y de hecho ya se hizo bien tarde, no acabaría nada más de explicar el texto así como está escrito, porque hay que entender las palabras de la Torah. Pero eso es interesante, por eso es algo muy importante de la Torah. Pero aquí quiero que vamos a analizar un fundamento muy importante filosófico de esto. Y es el siguiente. ¿Cómo puede ser que igual, aunque sea sustituir a Moshe, aunque sea, dice, se levantaron a hacer fiesta, perversión, se rebelaron, ¿cómo puede ser de todas estas pruebas que vimos, que cada ratito se rebelaban en una época donde vieron tantos milagros, tantas cosas
evidentes de la existencia de Dios. ¿Cómo alguien podía llegar a creer que este becerro es Moshe o que es Dios o lleguen a idolatrar y le ofrezcan sacrificios a él? ¿Cómo puede entrar en la mente algo así? ¿Qué? Como dije antes, ¿eran tontos? ¿Acaso no vieron la realidad? ¿No vieron que Dios mandó 10 plagas que alteró todas las reglas de la naturaleza? Que lo oyeron directamente, que dijo: yo soy vuestro Dios. ¿Cómo puede ser que actúen de esta manera el pueblo de Israel? Y aquí hay un secreto y una respuesta, que todo lo demás era importante para entender el contexto, ¿no?, de cómo hicieron. Pero aquí está el punto más importante que nos concierne a todos nosotros, porque si estamos estudiando Pirkei Avot y estoy contando todas estas historias y analizando el texto de la Torá, no es solamente por cuentitos, no es para conocer nada más de historias, son para las enseñanzas prácticas que tenemos hacia la vida real. Me refiero a lo que nos deja para nosotros. Dijimos al principio de Pirkei Avot es un libro de valores, de ética, de enseñanzas. Ahorita se desvió un poquito, empezó con un poco de historia, pero todas estas historias es también con el mismo objetivo, para darnos las enseñanzas prácticas. Y aquí es donde quiero explicar esto que es tan difícil de comprender, esta situación, cómo el pueblo de Israel llegaron tan bajo cuando estaban convencidos. ¿Qué diríamos nosotros? Seamos sinceros, vamos a hablar con la verdad. Yo creo que cualquiera de nosotros diría: si yo estuviese en esa época y hubiese visto con mis ojos cómo se abre el mar, cómo Dios hace tantos milagros, se hunden los egipcios, cómo el agua se convierte en sangre y para los judíos no, como lo que explicamos las 10 plagas. Si yo hubiese ido, cómo se estremeció el mundo cuando oí la voz de Dios: Anoji Hashem Elokeja, yo soy vuestro Dios, y se desmayaron de lo fuerte. Seguro que yo no caería en errores y no cometería esos errores y no haría idolatrías. Y quiero lamentablemente dar una mala noticia: no es cierto. Porque nosotros diríamos, si hoy pasaría, si hoy veríamos milagros abiertos, haríamos todo lo correcto, lo que Dios nos dice. No, no es cierto. Y aquí el secreto que quiero revelar es el siguiente: hay una naturaleza en el ser humano. Cuando se enfrenta el sentimiento, la pasión, el deseo contra la razón, el entendimiento de las cosas, que es lo que uno conoce con la razón, por lo general gana el deseo, el impulso. Tiene más fuerza que el conocimiento. Prueba de ello es cuántas cosas hacemos. Un ejemplo muy evidente: el que fuma. Hay gente que fuma muchísimo y que no cabe la menor duda que le hace daño a los pulmones. El doctor se lo puede enseñar con radiografías y demostrarle el daño que le llegó a hacer a los pulmones. Y esa persona va a seguir fumando. ¿Por qué? Porque fumar es un deseo. Y que me hace daño está en el entendimiento, en la razón. Yo lo llamo así: cuando se enfrentan la razón al entendimiento, es como en el box, creo que lo dije una vez, peso pesado contra peso ligero. No puede el peso ligero vencer al peso pesado. Eso no son rivales, siempre va a ganar el peso pesado, y si por eso no los enfrentan. Aquí también, el sentimiento es peso pesado, es lo que me impulsa a actuar. Si ahorita yo deseo comer, estoy haciendo una dieta no nada más por adelgazar, sino por salud, y ahorita se me antojó algo, por lo general, a veces gana ese deseo. Se requiere mucha fuerza voluntaria y lo podemos hacer, pero digo, regla general, tiene más fuerza el deseo que el convencimiento. Ahora, ¿qué sucede? Cuando gana el convencimiento, cuando ese convencimiento o ese conocimiento pasa al sentimiento. Entonces ahí es sentimiento contra sentimiento, ahí puede ganar uno, puede ganar otro. Pero cuando es nada más la razón o el entendimiento contra la pasión, por lo general gana la pasión. Entonces vamos a ver el verdadero secreto de lo que pasó aquí.
El pueblo de Israel sabía perfectamente, y también el Erev Rab, los egipcios que se anexaron con ellos, que se fusionaron o se integraron al pueblo, sabían perfectamente la verdad, sabían que Moshe fue enviado por Dios, pues sabían que Dios los sacó de Egipto, que no podían tener muchos dioses como querían, pero el sentimiento, el deseo de ellos les pedía destramparse, porque después que se entregó la Torá, les prohibieron muchas relaciones, porque en los tiempos de antes había instintos incluso para seres queridos, había deseos hacia una hermana, hacia un familiar directo, y la gente no tenía esos límites. Cuando se entregó la Torá, ya se pusieron límites. Ahora, ¿qué sucede? Cuando ya se dan cuenta que tienen muchos deseos de hacer lo que se les antoja, de destramparse, pero no podían, sabían cuál era la verdad, se comprometieron a recibir la Torá, dijeron, Naaseh benishma, vamos a hacer lo que Dios nos dice. Y sabían que esa es la verdad, pero estaban en conflicto el sentimiento con la razón, con la convicción. Apenas que encontraron cualquier pretexto, que Moshe se tardó, lo que sea, buscaron, no es que creían en el becerro ni creían en cualquier ídolo, buscaron cualquier argumento que sea ridículo, decir, no, ese es el becerro que nos sacó de Egipto, le idolatramos a él y no tenemos ningún compromiso. ¿Y cuál es la prueba de ello? Que inmediatamente no se esperaron nada, apenas que hicieron el becerro, como dice la Torá, Vayakomam lejol besható, se pararon a comer, beber, Vayakumu lesajek, y se levantaron a pervertirse, a divertirse, ya no tenemos límites. Ese fue el verdadero secreto. Entonces no nos confundamos y no nos engañemos pensando de que simplemente con que Dios se revele, con que Dios nos demuestre hoy en día, ya vamos a ser otras personas. No. Por lo general, puede ser que nos emocionemos, que nos impactemos al principio cuando uno vio un milagro, después pasa un tiempo, uno ya se le olvidó, se acostumbra y uno vuelve a lo suyo. Por eso la Torá nos dice muchísimo. Tienes que saber que existe Dios, pero ponerlo en tu corazón. Lo que no ponemos en el sentimiento, hay que sentir las cosas. No la vamos a lograr que actuemos acorde a eso. Por eso tanto nosotros tenemos en la religión vivencias. Es decir, uno va, hace un seder, se reúne la familia, el seder de Pesaj, se reúne la familia, se come la matzá, se cuenta, se relata. No es nada más racional, también vivencial. Por eso un Shabbat, uno va al templo, canta, se reúne con la familia, es vivirlo, sentirlo. Es decir, todas las fiestas, los preceptos, con acciones para que entre en el sentimiento. Y por eso podemos entender también por qué tanto seguimos la tradición y las costumbres. Cuando uno está acostumbrado a algo desde pequeño, ya está en su sentimiento. Y cuando no lo hace, se siente incómodo. Incluso en cosas no nada más de reglas religiosas. Hasta la forma de comer. Uno siempre desayuna, toma un jugo de naranja, lo que sea, y un día no lo tiene, se siente mal porque ya lo siente la necesidad. Todo lo que está en el sentimiento es lo que tiene fuerza. Y esa es el verdadero secreto y la explicación. ¿Cómo podemos entender que el pueblo de Israel cometió tantos errores después de haber visto milagros tan grandes y después de esa revelación tan evidente de Dios? Y la respuesta, como dije, que eso no es suficiente para que uno controle los impulsos. Los impulsos tienen más fuerza que todo el conocimiento. Entonces, la única manera para que podamos actuar correctamente, tenemos que lograr que la convicción la repitamos tantas veces, la analicemos, eduquemos, nos acostumbremos a tal grado que esté en nuestros sentimientos. Cuando uno siente la presencia divina, no nada más sabe que existe Dios y siente que esto me aporta algo bueno, las acciones buenas entran en mi sentimiento, entonces va a actuar correctamente. Esa yo creo que es la lección importante que aprendemos de este grave error que
el pueblo de Israel comete, que como dije, no terminé de responder de todos los detalles, pero más o menos le damos una forma por qué dijeron que quieren en plural, por qué unos incitaron a los otros, por qué dice el pueblo, por qué Moshe discute con Dios y le dice tu pueblo, mi pueblo, es entender qué fue lo que sucedió, pero el secreto real es que más allá de todos los argumentos era el deseo de destramparse, y eso tenemos que aprenderlo también. Creo que lo dije también una vez, que cuando se habla que Darwin, por ejemplo, en su época dijo la teoría de la evolución, de que descendemos del chango, que hay un libro que lo mencioné una vez, de uno de su mano derecha de Darwin, de sus seguidores, alumnos, que escribió un libro y que dijo el secreto, perdón, la confesión de un ateo, así se llama el libro, que él dijo que realmente ni él ni su maestro creían en eso, sino simplemente siempre existió el concepto de creer en Dios, y hay veces imposición por la iglesia, por diferentes grupos que se sentían oprimidos, que tienen que seguir las reglas y limitaciones. Con tal de liberarse de eso, buscaban cualquier argumento, decir, podría ser una teoría que no tiene lógica, que una célula se reprodujo y eso, que tienen millones de preguntas en el aire, pero con tal de que no aceptemos, con tal de tener cualquier pretexto para decir, no tengo que creer en Dios, me puedo agarrar de algo más y decir que esto fue la evolución, y entonces ya hago lo que se me antoja. Ese fue el pretexto. Como aquí algo similar. Ellos se agarraron de cualquier cosa, este becerro nos sacó de Egipto, ya nos tenemos de qué agarrarnos, con tal de, aunque era ilógico, ni ellos creían en eso, obviamente sabían que no era cierto, pero con tal de hacer lo que se les antojaba y destramparse. Entonces tenemos que cuidarnos mucho de buscar la verdad, y cuando sabemos, la conocemos, que sentirla para que realmente eso nos frene a no cometer errores. Bueno, yo dije que esta ocasión, que ahorita iba a acabar esta Mishnah, pero falta una. Ya es muy tarde, ya estamos llegando a la hora. Falta todavía la última prueba que probaron a Dios, que fue con los espías, que amerita, ni modo, aunque yo pensaba terminarla hoy, pero también esto valía la pena estudiar parte de la Torá, de la historia, con sus enseñanzas. Entonces voy a tener que dejarlo, y me disculpo que dije que sí pensaba acabarlo. Vamos a tener que dejarlo para mañana, para también tener la oportunidad de conocer más a fondo qué fue lo que sucedió con los espías, y también cómo se comprende todo ese suceso también, que esa es la 10ª prueba que el pueblo de Israel probó a Dios, que es el que se reveló. Lo vamos a ver mañana a las 7 de la noche en punto. Me pasó una vez, nada más que me atrasé, que no podía conectarme, pero yo trato de empezar clavadas a las 7. Les pido a los que quieran conectarse que se conecten a las 7 en punto. Bueno, vamos a hacerlo como todas las noches, dedicar este estudio en memoria de la lista que aquí tengo, los que me mandaron sus nombres, y como les dije, yo pienso por todos ellos, pero ahorita lo importante es, en estos momentos que decimos el rezo, que este estudio sea en su memoria, que mencionen, como siempre, o piensen en los nombres de los seres queridos a los cuales quieren dedicar este rezo. אשרי שתעונה זאת החפץ מאוד טוב שמי שמתו ומאמין מבד מנוחה נכונה בישיבה עליונה תחכבה שכנם על הקדוש מותים וחלקת על חיונה בשם תהא מנת וחיסה לישיבה נפש שמטוב רוח השם תניחם בגנה אליהם דיפתו למלמדים כאילו תמן שם ורב מלך וחמה ויחוס וחמו אליהם וילווה עליהם השלום במשכב וישלום כי הכתיבה ושלום מלך משכון תמלך לכו הם בכל מיני סשוק והם בכל חיים והשיחות וכן יהיה רצון ונאמר אמן וזה הלימוד לנשמתם נפשם בטוב ילינו וזרעם ישוער es que ese estudio sea para elevar sus almas
que ellos tengan Gan Eden y su descendencia con larga vida y salud. Y voy a también dedicar para los enfermos que están ahorita por esta pandemia en los hospitales o que en su casa están enfermos. Misha Peraja otra vez para como yo muy barejo y la pet Kol Jolam Meja Israel. Wijlalam, piensen también los nombres si saben de alguien que está enfermo. Wijlalam. שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו רפואה שלמה ולמה מכל ש"ס que ven la referencia con Israel. Vayamos a querer ונאמר, amén. Nos vemos mañana a las 7.